Buenas noches. El tráfico de fauna es un lucrativo negocio no solo en Colombia, sino en todo el mundo. La venta y compra de animales exóticos constituye una grave amenaza para la desaparición de muchas especies y para el equilibrio natural. En Colombia, los cazadores operan principalmente en la región Caribe y en los llanos orientales. Se comercializan micos, aves exóticas, reptiles, felinos y otros animales salvajes. Aquí comienza CTI Acción contra el Crimen, porque la realidad supera la ficción. Después de la trata de blancas y del comercio ilegal de drogas, el tráfico de fauna silvestre ocupa el tercer lugar en el mundo y no existe suficiente compromiso internacional para combatirlo. En Bogotá, las autoridades diariamente decomisan 20 especies en promedio, de las cuales la mayoría están en vía de extinción. Tan destructivo y preocupante como el tráfico de drogas y la trata de personas es el comercio ilegal de fauna silvestre. Un negocio que tan solo en el 2008 movió 12.000 millones de pesos. Este enemigo silencioso del ecosistema colombiano está acabando con las especies nativas y desequilibrando el ritmo natural de las selvas de nuestro país. El tráfico de especies de fauna y flora es considerado como el tercer negocio ilícito, digamos, con mayor ingreso de recursos después del tráfico de armas y temas relacionados con narcotráfico. Detrás del comercio ilegal de fauna silvestre colombiana están bandas organizadas que encuentran en los centros urbanos los sitios para vender las especies que le han robado a la selva. Por ejemplo, una guacamaya en el mercado te la pueden comercializar poniéndotela en Bogotá aproximadamente por 1,5 millones de pesos, y dependiendo de lo exótico de la especie o de la complejidad para conseguirlo, el número puede aumentar hasta en 15 millones de pesos. Lo más dramático es que esta situación, que cada día va en aumento, está acabando con nuestros ecosistemas. Hace muchísima falta, primero, una educación fuerte. Segundo, conciencia ambiental, de saber que un animal aquí les estamos haciendo muchísimo daño y que la ley sea muy drástica. La variedad de climas que tiene Colombia hace que cientos de especies que no se consiguen en ningún otro lugar del mundo se conviertan en el incentivo perfecto para los traficantes de animales exóticos. Hay mercado en el exterior y que Colombia es un país que potencialmente puede estar proveyendo, puede ser un proveedor de estos requerimientos de consumo por fuera. A Bogotá llegan primates, tortugas y aves que los traficantes traen a la capital con el fin de comercializarlos en las plazas de mercado o sacarlos fuera del país. Por una guacamaya, en la selva colombiana los traficantes pagan 10.000 pesos. Puesta en Bogotá vale 150.000 pesos y en el exterior puede alcanzar la astronómica cifra de 30 millones de pesos, unos 15.000 dólares. Donde más trafican de la costa, de los Santanderes y de toda la selva. Zona Villavicencio, Yopal, Casanare. Hay días que pueden fácilmente llegar 50, 60 especies, como hay días promedio normal de 20 especies. La captura en la selva y el transporte de las especies en vías de extinción a los centros de comercio ilegal hace que muchos animales sean maltratados y sometidos a condiciones precarias antes de ser vendidos. Muchos de ellos no sobreviven. Es tal el maltrato al que muchas veces son sometidas estas especies, que un ejemplo claro es este mono, que llegó totalmente ciego al Centro de Fauna de la Secretaría del Medio Ambiente. Hemos recibido también primates bebés con las mandíbulas fracturadas en los procesos de extracción. Salen y entonces tienen fracturas de brazos o de mandíbula, los procesos de recuperación son más lentos. Hay animales que llegan ciegos, castrados, hablamos de aves que llegan con las plumas totalmente cortadas, ya llegan muy improntadas, micos que llegan con unas correas que los alcanzan a lastimar y alcanzan a lacerar sus extremidades inferiores.
Monos, guacamayas, serpientes y tortugas son recuperados a diario por las autoridades ambientales en los terminales terrestres y aéreos. En Colombia, 1000 ejemplares esperan ser devueltos a su hábitat. De ellos, 600 fueron incautados en Bogotá. Aproximadamente el 30% de los individuos que hemos decomisado han llegado, por ejemplo, por plazas de mercado en donde se considera que es un punto como de compra de mascotas. Bogotá es puerto, entonces aquí es un punto de entrada y salida para varios lugares. Entonces en Bogotá se hacen, digamos, comienzan a salirse, llega todo lo que llega del norte, individuos que son de la costa Caribe, y que tienen destinación para zonas puerto, pueden salir para el Pacífico o pueden salir para zona como Venezuela, por ejemplo, a través de llanos orientales. Entonces digamos que tenemos muchos puntos de salida y Bogotá es lamentablemente receptora. Muchos de estos animales jamás podrán volver a sus ecosistemas. De hacerlo, alterarían el equilibrio ecológico. Los animales en su hábitat natural tienen un comportamiento propio de cada una de las especies. Llegar a una casa o que una persona lo tenga, lo domestique, lo maestre, lo amance, ya que vuelva a salir a su hábitat natural es difícil que él se recupere. Es más fácil que una lora que habla contamine a las demás en su hábitat natural o que ella se adapte nuevamente a su hábitat normal. Actualmente en Colombia hay 119 especies amenazadas por los traficantes de fauna silvestre. Cuando los individuos están ya en las casas, pues generalmente tienen tasas de mortalidad muy altas, mueren porque tienen condiciones diferentes, ellos se estresan y hay muerte, generalmente la mascota no les dura más de un mes. La explotación de la fauna con fines comerciales ha tenido desde el siglo pasado un fuerte impacto en las selvas colombianas. Los individuos hacen parte de dinámicas naturales y ellos regulan ciclos dentro de los ecosistemas. Su salida también genera alteraciones y en otros casos también, por los procesos extractivos, se generan también procesos de tala, deforestación, que también afectan ostensiblemente el ecosistema. Lo más preocupante es que no hay conciencia del daño que le hacen al ecosistema. Los traficantes solo piensan en lucrarse, sin pensar que el futuro de la especie humana está en las fábricas de oxígeno, que son las selvas, hogar de estos seres. Por ser este un negocio clandestino pero tan rentable, muchas personas sin ninguna clase de escrúpulos e inconscientes del grave daño que le ocasionan al ecosistema se dedican de lleno a esta actividad ilegal. Pero ¿cuáles son los animales más apetecidos por los mercados negros del tráfico de especies? Se lo diremos al volver. Esto es CTI, Acción contra el Crimen. En Bogotá, en el mercado negro de fauna, un ave exótica puede costar 150.000 pesos, como en el caso de las coloridas guacamayas que engalanan las selvas colombianas. Pero el negocio es mucho más lucrativo en el exterior, pues en Europa un ave de estas puede valer alrededor de 30 millones de pesos. Las autoridades calculan que solo en el 2008 este negocio movió cerca de 12.000 millones de pesos. En las carreteras y en las calles de las grandes ciudades como Bogotá es común ver esta escena. Vendedores de fauna que sin ningún control ofrecen monos o aves exóticas. Los traen de la costa atlántica y de las selvas de los llanos orientales. La gente los quiere como mascotas, pero no tienen en cuenta que fueron arrancados de su hábitat. En el 2008, 1.399 especies fueron rescatadas por las autoridades ambientales de las manos de los traficantes. Alguna gente lo ve como algo exótico y algo bonito de tener en sus casas, o en algunos casos para fines farmacéuticos o culturales. Se rompe esa cadena alimenticia porque se están sacando unas especies que están cumpliendo un papel importante allí, en el ecosistema. Entonces, al romperse un eslabón de esa cadena, ya hay una alteración. La piel de un reptil puede lucir bien, según muchos, en una cartera o en un par de zapatos, o la de un felino en un abrigo, pero detrás está el daño ecológico y el dolor y exterminio de centenares de animales. Especialmente pieles de babilla,
y de algunas serpientes. El año pasado tuvimos una incautación de aproximadamente 3.000 especímenes. Generalmente encontramos de reptiles, pieles de reptiles, y estamos encontrando uñas, plumas, encontramos muchas aves se ven afectadas para todo tipo de cosas, para souvenirs, para cosas que tienen que ver con lo que te digo, mitologías a través de temas de brujería, salud, potencia sexual, bueno, un montón de posibles usos que la misma comunidad pues, les ha atribuido en sus culturas. Ejemplos claros del tráfico de fauna en Colombia son el oso de anteojos, el cóndor andino, el venado, el puma, la danta de páramo, que están en riesgo de extinguirse. Con la salida de individuos de su medio natural estamos fomentando la extinción de sus poblaciones y también estamos generando el detrimento de los ecosistemas y estamos acabando con la vida natural propia del país. Colombia no solo exporta ilegalmente especies protegidas hacia los mercados negros de otros países, también llegan animales de otros lugares que afectan nuestros ecosistemas. No las puedes comerciar, ¿no? Cuando llegan al país, por no ser nativas, no tienen predadores que los reconozcan. Y puede llegar a darse el caso de que las especies se reproduzcan, convirtiéndose en una plaga o en una invasión, al no tener un predador natural. Es tal el tráfico de animales desde Colombia hacia otros países y también de otros países hacia Colombia, que un ejemplo claro son estos hurones traídos desde Estados Unidos. Un caso para comenzar a hacer gestiones de repatriación de una lora que está en apéndice 1, o sea, en grado alto de vulnerabilidad y de extinción por tráfico de Venezuela. En muchas plazas de mercado de Bogotá hace falta conciencia ciudadana de parte de compradores y de vendedores. Y pueden llegar a convertirse en una especie invasora o en una plaga. Pueden llegar a transmitir enfermedades que no estaban previstas en los sitios a donde van a ser introducidas. Una de las salidas que tienen previstas las autoridades para frenar el tráfico de fauna silvestre protegida es la creación de campañas que ayuden a cuidar los animales en su ambiente natural. En tu casa no se sienten como en su casa. Estamos tratando de generar cultura alrededor del tema, evitar que hayan procesos de salida de individuos que ellos mismos no los generen, y toda una conciencia de educación ambiental a la comunidad alrededor del tema. Estos programas tienen que ver con la información que lleva la policía a las personas, sensibilizándolos, ayudándolos a motivar, a darles a conocer cuáles son las especies amenazadas, cuál es la importancia de que la gente no trafique, de que no compre, de que no venda, de que no comercialice estas especies, de que no las lleven a sus casas porque están afectando la salud propia y la salud de sus hijos. Respetemos la vida de nuestros animales, respetemos el hábitat donde ellos viven, donde están bien, no los traigamos a sufrir aquí a este sitio y a pesar de que nosotros los estamos rehabilitando, es una tarea muy complicada. Colombia está entre los 10 países del mundo con mayor biodiversidad, pero este destacado lugar se ve opacado cuando se conoce que también está entre las 5 naciones que más trafica con fauna en el planeta. Lo más grave es que a pesar del terrible daño que le hacen al ecosistema, los promotores de este mercado negro de fauna silvestre, en las cárceles de Colombia no hay ningún detenido por este delito. ¿Por qué? Se lo diremos al volver. Esto es CTI Acción contra el Crimen, porque la realidad supera la ficción. Aunque en el 2008 fueron capturadas 27 personas por el tráfico ilegal de fauna silvestre, todas quedaron libres porque este es un delito escarcelable. A duras penas, pagaron sanciones que oscilan entre 2 y 20 salarios mínimos mensuales vigentes. Una sanción irrisoria si se tienen en cuenta los altos ingresos que produce este negocio nefasto. La falta de rigor a la hora de aplicar sanciones a los traficantes de fauna silvestre en Colombia hace que muchas de estas personas vean en este lucrativo negocio una opción de vida a largo plazo.
Ya debería empezarse a impartir eso, una ley que sea demasiado drástica y severa para que la gente entienda que un animal también es un ser vivo, que un animal sufre y que un animal necesita estar en su hábitat natural. Estamos implementando un sistema único de información sobre el tráfico de especies ilegales, que es el CITES, que lo maneja justamente la Fiscalía, y la idea es que este sistema único nacional nos permita tener la información de qué es lo que está pasando, de qué regiones provienen las especies, hacia dónde se están moviendo, cuáles son las especies que más se están traficando. Hay algunos códigos y leyes que controlan y sancionan a los traficantes de fauna. En el 2008, 24 personas fueron capturadas en flagrancia, pero ninguna de estas se encuentra en prisión. Quedaron en libertad luego de pagar las respectivas sanciones económicas. Primero está el Código de Recursos Naturales, que faculta a las autoridades ambientales en el país, entre ellas a la Secretaría de Ambiente, para tener toda la inspección y vigilancia sobre este tipo de delitos. La Ley 99 del 93 nos da facultades de tipo policivo, para que podamos sancionar pecuniariamente a estas personas que incumplen la normatividad vigente. Y por último, como nosotros no somos la autoridad competente para penalizar y tipificar esto dentro del Código Penal, el Código Penal, en su artículo 328, tipifica esta pena con una pena entre 2 y 5 años de prisión. Pero no solo el tráfico de fauna silvestre tiene preocupadas a las autoridades ambientales. El maltrato al que son sometidas cientos de mascotas como gatos, perros y otros animales de uso doméstico en Bogotá es alarmante. Si nosotros hablamos de la problemática de Bogotá, aquí tenemos vehículos de tracción animal, movilización de ganado, tráfico de fauna, tiendas de mascotas, plazas de mercado, prácticas en colegios con animales. Aunque la gente ve irónico, quemar abejas, aquí tenemos problemas de panales. Mire, crueldad es tener un perro en una casa, en un patio. Según la ley 84 del año 89, es crueldad no darle de comer a un animal. Al año, muchos de estos animales son sacrificados o sometidos a trabajos forzados, como el caso de los caballos, los cuales, debido a los grandes esfuerzos físicos que realizan en las calles capitalinas, fallecen en las mismas vías. Si hablamos de Bogotá, tenemos un promedio que el Estado sacrifica 15.000 perros y gatos al año. O sea que diariamente están entrando al centro de zoonosis o perreras de tan solo el barrio Engativá del Muelle, un promedio de 50 a 70 perros diarios o semanales. Es triste decirlo, todo esto sucede porque muchas personas consiguen un animal pequeño o lo compran y se aburren de él y simplemente lo abandonan. O cuando ya no quieren tener el animal porque se aburren, lo llevan a este tipo de sitios y a los 5 días, si no hay quien lo adopte, pues tendrá que, o lo eliminan, como es el método que ellos utilizan. Quienes tienen locales de venta de mascotas en las plazas de mercado de Bogotá reconocen que existe el tráfico, pero aseguran que la conciencia de parte de ellos ha hecho que la problemática disminuya. En el caso mío, si usted pasa por mi local y va a la parte donde sea, no encontrará un animal de fauna silvestre, porque yo soy maestro, yo soy educador y como tal también estoy aplicando la misma situación. Los vendedores reconocen que en muchas ocasiones llegan personas de otros lugares del país tratando de vender de forma clandestina especies en vía de extinción. La pobreza que existe en los campos es grande. ¿Qué pasa con la pobreza de los campos? Sí, eso hace que el señor en el campo coja un toche o coja un turpial y lo saque al pueblo a vender para llevar una libra de arroz, una panela para su casa. Pero también cientos de bogotanos se acercan a las plazas de mercado a tratar de comprar especies como guacamayas o tortugas que fácilmente no se consiguen en otros lugares de la ciudad. Todavía viene la gente a preguntar animales de fauna silvestre. ¿Qué animales? Sí, preguntan toches, preguntan mirlas, preguntan turpiales. La abuela desde su época de tradición, desde los años 1800, en la época de Simón Bolívar, se utilizaba una lora de mascota en su casa porque la lora habla, porque la lora acompaña, porque la lora desestresa de pronto a un niño que tiene un problema psicológico. Según las versiones de estos comerciantes, las autoridades ambientales los atropellan cuando intentan encontrar entre los mismos animales domésticos especies exóticas.
Los mismos vendedores de animales de las plazas de mercado manifiestan que mientras el negocio sea rentable, a muchas personas no les importará seguir acabando con nuestras selvas. Hay una serie de situaciones que han aparecido y que nosotros conscientemente sabemos que es una realidad. El proceso de la fauna silvestre y el comercio ilícito pues ha existido y existirá, no de pronto en esta plaza, pero a nivel nacional todavía existe, que es difícil de controlar, difícil de controlar. La crueldad sigue, existirá y seguirá hasta que el hombre sea consciente que los animales ocupan un espacio dentro de nuestro medio ambiente y dentro de nuestra vida diaria.